Para los que no me conocen, yo soy neurocirujano y este es un tema de particular interés para mí, porque no solo porque es algo en lo cual yo me formé desde hace ya algunos años, pero es algo que me ha obsesionado por algún tiempo. Entonces, yo voy a hablar de radiocirugía preoperatoria en metástasis a cerebro. Yo soy el director actual del programa de Gamma Knife y básicamente la agenda para esta charla es cuáles son las indicaciones actuales para cirugía. Por supuesto que esto varía de lugar a lugar. Es decir, no es lo mismo si yo estoy, como por ejemplo, si estoy en San Miguel, en El Salvador, versus si estoy en la capital. No es lo mismo si estoy en un hospital público que si estoy en un hospital privado. Y dicho sea de paso, eso es lo mismo que se extiende para la región centroamericana, ¿no? No es lo mismo si estoy en un país a donde tengo acceso a radiocirugía versus si no tengo acceso a radiocirugía. Entonces, esto tómenlo con un grano de sal, ¿no? Porque al final son indicaciones estándares para otros lados, pero pueden ser que no sean las mismas para las nuestras. Luego hablaré sobre el punto crítico para mí, que es como cirujano, un temor fundamental que yo tengo cuando opero estos tumores, que es la diseminación leptomeningia. Eso quiere decir que en mi acto quirúrgico yo esparza las células tumorales en el líquido cefalorraquídeo y acabe no haciéndole un beneficio al paciente, sino que al contrario. Vamos a ver algunos ejemplos de el otro punto o beneficio de dar radiocirugía antes de la cirugía, que es evitar radionecrosis y complicaciones en la cavidad de resección. Cómo es que nace el concepto de radiocirugía preoperatoria y cómo está en este momento. Y si me da chance, hablaré brevemente del Gamma Knife garantizado. En esencia, para los neurocirujanos que nos acompañan, solo mencionar que es crítico dominar o la craniotomía vigil. Esto es importante porque los pacientes que normalmente son metastáticos tienen múltiples comorbilidades y en general eso es lo que limita la cirugía. Uno de los principales limitantes de la cirugía es si el paciente está en la condición física para soportar la cirugía. Pero el hecho de que ustedes puedan operar esos pacientes bajo sedación, anestesia local, hace que ese impedimento sea fácil de sobrepasar. Es decir, se pueden operar pacientes muy delicados bajo craniotomía vigil. Y ese tal vez es el único punto quirúrgico que yo voy a hablar. Ahora, las indicaciones quirúrgicas en base a la NCCN no son muy diferentes en el 2024 que lo eran hace 10 años. De hecho, vienen del mismo lugar. Pero en general consideramos necesario operar para manejar el efecto de masa o los síntomas que producen los tumores. Y también cuando no se tiene un diagnóstico claro de qué es o de qué tipo de tumor en un paciente que no tiene cáncer. Ahora, ya incorporando el auge de los tratamientos de la inmunoterapia, una nueva indicación que no teníamos tan seguido antes era buscar un nuevo contexto genético de las metástasis para evaluar su sensibilidad a la inmunoterapia. Entonces, esa es otra razón por qué se nos puede pedir a los neurocirujanos operar una metástasis en el caso de que fuera la opción tratar simplemente con radiocirugía. Tumores quísticos, en mi caso, la experiencia con radiocirugía sola no es muy buena. Tal vez eso sí valga la pena operar. Recurrencia o radionecrosis, vale la pena operar. Y también no tenemos acceso a radiocirugía, entonces no hay discusión, le toca cirugía al paciente. Esta es una diseminación leptomeningia, este es un estudio comparativo en el mismo sujeto, tristemente. Este es un paciente en el cual le dimos radiocirugía preoperatoria a la metástasis parietal izquierda, la que ustedes están viendo arriba, y a la occipital derecha no le dimos radiocirugía. O sea, este caso es muy interesante porque tenemos que a una metástasis sí le dimos preoperatoria y a la otra no. La razón por la que no se le dio
Es porque en la experiencia inicial pensábamos que esto era radionecrosis, porque le habíamos dado 2 radiocirugías antes. Entonces hubo temor en darle una tercera radiocirugía antes de operarlo. En esencia, esa es la resonancia magnética control. Como ven, arriba fue una resección completa, abajo no fue una resección completa, fue una resección parcial, dejando residuos. Y esto es él 4 meses después. Entonces, eso es lo que sucede cuando uno quita una metástasis y no le da alguna forma de radioterapia, inclusive radioterapia cerebral. Las metástasis van a regresar. Le dimos radiocirugía. Esto es un intento de controlar esa lesión. Empieza a aparecer lesiones adentro del ventrículo y eso es una diseminación leptomeningia, producto de la cirugía. Este es otro, este es otro caso. Este es de una biopsia estereotáctica. Y en esta biopsia estereotáctica se ve como la siembra prácticamente a donde entró la aguja queda sembrada con tumor. Entonces, la diseminación leptomeningia es real. Es real y es algo que los neurocirujanos, particularmente los neurocirujanos, tenemos que tener en consideración porque nosotros somos los que físicamente vamos a actuar con ese tumor. Pero los radioterapeutas también tienen que tener en consideración que cuando mandan a operar un paciente al neurocirujano, le dicen, miren, operen a ese paciente, tienen que considerar que están sometiendo a ese paciente a ese riesgo, al riesgo de hacer una diseminación leptomeningia. En general, no importa las series que vean, es alrededor de 11.8% la posibilidad de diseminación, siendo mayor en el cerebelo que en el espacio supratentorial. Entonces, ¿por qué nace este concepto? Y es básicamente esto. Asher lo presentó en el 2014 y prácticamente nosotros lo adoptamos de manera inmediata. Y la razón es esto. Vean, este es una metástasis que está siendo resecada con márgenes. O sea, estamos quitando esta metástasis del cerebelo con márgenes. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está marcado el tumor, quitamos un centímetro de tejido sano y aún así hay células tumorales afuera de ese tejido sano. Entonces, por supuesto que la lógica de dar una radiocirugía antes de operar es tener la posibilidad de esterilizar el campo quirúrgico. Es así de fácil, así de lógico es dar radiocirugía preoperatoria. Entonces, en adición a esterilizar el campo, otra de las razones por las que queremos hacer radiocirugía antes de la cirugía es porque facilita el plan radioquirúrgico definitivamente y reduce el volumen a tratar y por consecuencia reduce la radionecrosis y las complicaciones de la radiocirugía. Este es un caso ejemplo que acaba de suceder en nuestro centro. Esta paciente no tiene diagnóstico de cáncer todavía, sino que estamos a punto de hacerlo. Al principio yo sospechaba en una metástasis, pero al hacer estudios diferentes hubo una posibilidad de que esto fuera un glioblastoma. Entonces decidimos entrar a operar sin dar radiocirugía preoperatoria. Esa es la resonancia a las 24 horas con una resección quirúrgica completa. Dicho sea de paso, por la ubicación a donde está esa metástasis, la paciente ha desarrollado un síndrome de área motora suplementaria. Para los que no saben qué es eso, quedó con dificultades para hablar y movilizar la mitad del cuerpo. Eso se recupera. Pero el hecho de que esté en ese proceso de recuperación no nos permite tratar a la paciente de manera definitiva con radiocirugía. Entonces, hay que considerar también que el acto quirúrgico mismo, aunque saliera perfecto, demora el tratamiento definitivo de estas lesiones que es radiocirugía. Pero ya para ponerlo en el contexto de por qué es importante, si esta paciente hubiese sido tratada de una manera preoperatoria con radiocirugía, el tejido bueno que hubiera recibido radiación hubiese sido 11.13 C. Si ustedes son extremadamente conservadores, que la mayoría no lo somos, y dan apenas 1 milímetro de margen, ese tejido bueno pasa a ser 255 veces más grande que si lo hubiera tratado preoperatoriamente.
Y si ya están en los rangos de lo aceptado de 2 milímetros de margen alrededor de esa cavidad, pues el tejido se vuelve 313 veces más grande que la preoperatoria. Y está claro, ahí está claro por qué es de beneficio tratar a los pacientes con radiocirugía antes de la cirugía en vez de tratarlos después. Esto ha sido descrito en los 2 milímetros de margen ya como una práctica estándar del tratamiento, y eso incluye el trayecto de la cirugía. Pero cuando nosotros hacemos la cirugía más la radiocirugía en 14 estudios, 629 pacientes, ocurre edema alrededor de la cavidad de resección, y hay y puede haber radionecrosis hasta un 23% de las veces, o sea que no es menor. Ahora, si yo lo hago al revés, si doy la radiocirugía primero y después la cirugía, entonces ya hablamos de la diseminación leptomeningia. Si la doy antes, el riesgo de diseminación leptomeningia es menor del 5%. Si la doy después, es entre el 13 y el 28%, o sea que es 3 veces mayor. Ahora, ¿qué pasa con la cavidad? Que era el tema que estábamos hablando. Si la doy antes, el riesgo de tener una morbilidad en la cavidad es menor del 5% versus si lo hago después, que es alrededor del 16 al 23%. Entonces, estos son ejemplos nuestros de radiocirugía preoperatoria y luego cirugía, pero la literatura, este es un artículo muy interesante de febrero de este año, que es un metaanálisis de todo lo que ha sido publicado comparando las pre y las postoperatorias. Entonces, cuando ustedes ven las pres en cuanto a la recurrencia local en la cavidad, 11% versus 17% en la post. O sea que la recurrencia local es mayor si yo quito el tumor y le doy radiocirugía después que si le doy radiocirugía antes y lo opero después. Ahora, el tema que más nos importa, diseminación leptomeningio, por lo menos que más me importa a mí, 4.4% versus 12.3%. Ahora, este es un estudio muy interesante por Kotecha, que son las bases histopatológicas e inmunológicas de la radiación preoperatoria. Este es un estudio muy singular porque lo que ellos hicieron es agarrar parte de un tumor en el paciente que no estaba radiado y agarraron el tumor que le dieron radiación. Y esto fue lo que vieron. La necrosis en el tumor primario, ahí está reflejado el que no recibió radiación, y en este caso la necrosis que se generó producto de la radiación previa a la cirugía, que fue alrededor del 44%. Lo interesante de esto es que ellos tuvieron recurrencia en 3 pacientes. Esos 3 pacientes que recibieron radiocirugía previa no mostraban signos de necrosis, perdón. Y eso no importa, se empieza a ver la necrosis 24 horas después. Entonces esto nos da el sostén a los neurocirujanos de entender que la necrosis ocurre tan rápido como a las 24 horas y se mantiene a lo largo de prácticamente una semana. Ahora, ¿qué pasa con las células o con la reacción inmunomodulatoria en esa zona? Disminuye. Esto es lo que ellos lograron medir, o sea que la respuesta inmunológica disminuye rápido, y eso posiblemente es lo que transfiere en una resolución de los síntomas de una manera abrupta después de lo que vemos clínicamente, porque por supuesto que la respuesta inflamatoria es la responsable del edema que se genera alrededor de la metástasis. Por honor al tiempo, no les voy a enseñar el video, pero en ese video se ve que la paciente se recupera de una manera rápida y empieza a describir que a las 24 o 48 horas sus síntomas se estaban resolviendo, y eso es independiente de los esteroides. Entonces, dosis versus tamaño, ya para terminar, Murphy en la Cleveland Clinic hizo un estudio de escala de dosis, lesiones de 2 a 3 centímetros, 18 a 21 Gray, no importa lo que le den, no llegó a la dosis máxima tolerada. Nosotros le damos 18. De 3 a 4 centímetros, 18 Gray.
4 a 6 centímetros, 18 Gray. Y, ojo, la diseminación leptomeningia, 0 a 2 años. Y finalmente, este es el último estudio que les quiero presentar, sesión única versus dar una sola sesión en radiocirugía preoperatoria. Esta es la parte de sesión única y ustedes pueden ver que la falla en la cavidad a 2 años fue del 20% cuando yo doy una sesión única versus el 3% cuando yo doy una sesión fraccionada. Ahora, cuando hablamos del efecto adverso en la cavidad, 32.9% cuando doy una sesión única versus 17% cuando doy una radiocirugía fraccionada. Entonces, para concluir, no cabe duda de que existe un beneficio biológico claro para dar radiocirugía antes de la cirugía en metástasis cerebrales. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo hacerlo? Siempre y cuando se pueda. Es un concepto superior, definitivamente, al que teníamos antes, que era cirugía y luego radioterapia. ¿Cómo? Si van a dar sesiones únicas, 18 Gray. Si van a dar fraccionado, 24 Gray en 3 días. Cirugía, para los neurocirujanos la podemos hacer desde el primer día hasta más o menos el séptimo día. Pero ¿qué pasa después del séptimo día? Si ustedes recuerdan la respuesta inmunológica que Kotecha demostró que se disminuye, regresa. Entonces, por ahí está el número mágico de 7 días. Resección en bloque, no utilizar aspirador ultrasónico y hay que demostrar que la logramos quitar realmente. Muchísimas gracias. Con eso termino mi plática.